Se conocieron los nuevos datos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Gala? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. A ver, hay como veo yo como una especie de contradicción entre que nos reconocemos los argentinos como el granero del mundo, uno de los primeros productores mundiales de alimentos, riquezas naturales importantes, no solamente de alimentos, sino también de combustible, etcétera, etcétera, y 40% de nivel de pobreza. ¿Cómo se explica eso? Bueno, el principal determinante de la situación de pobreza es el ingreso que pueden percibir las personas en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, el problema está en que toda esta riqueza que bien mencionás que existe en el país no se traduce necesariamente en fuentes de trabajo y que el nivel y el ritmo que tiene la Argentina de crecimiento y la recesión actual y de los últimos años no está siendo suficiente, obviamente, para generar los puestos de trabajo necesarios para que todas las personas que viven en el país tengan ingresos laborales, ¿no? El crecimiento económico es una condición necesaria para que la pobreza disminuya, pero tampoco es una condición suficiente. Eso también es importante resaltar. Y entonces, digamos, a ver, ¿hacia dónde habría que apuntar los cañones? Alguien que quiera combatir en serio la pobreza, ¿por dónde tiene que empezar? Bueno, no es fácil, es necesaria una estrategia multidimensional que por un lado, por supuesto, ponga un foco en generar este crecimiento con puestos de empleo y demás, pero que es necesario apuntalar ese crecimiento con una serie de políticas sociales. En primer lugar, es urgente mitigar los efectos de la crisis, ¿no? De la recesión que veníamos viendo en los últimos años, que se agravó con el impacto de la pandemia, y ahí es importante reconocer que el IFE y las otras políticas que se implementaron resultaron un colchón para atajar esta situación, pero no suficiente. Y también es importante reconocer que la espalda fiscal que tiene el Estado actualmente no permitirá que esas políticas duren mucho tiempo más, ¿no? Entonces, ahí hay que poner un primer foco importante en pensar cómo se sostienen los ingresos de los hogares que están en situación de pobreza, que en su mayoría estamos hablando de chicos, ¿no? Más de la mitad, el 56% de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Argentina están en situación de pobreza, ¿no? Eso es una urgencia que tenemos hoy. Y después hay que complementar estas políticas más de ataque a la urgencia con políticas más de mediano y largo plazo, ¿no? Evitar la reproducción generacional de la pobreza con políticas tendientes a reducir el embarazo en la adolescencia, por ejemplo, garantizar en los espacios de primera infancia la terminalidad educativa, garantizar la inserción productiva de estas personas en empleos de calidad, en los sectores más dinámicos de la economía, y también trabajar en fortalecer lo que pueda llegar a ser el aparato estatal que implemente estas políticas, ¿no? De asegurar que sea sostenible y que estas políticas no impliquen un agujero tampoco en las cuentas fiscales, sino repensar un poco cómo se financian estas políticas. Es una estrategia que es muy compleja, que se vienen haciendo distintas partes de esta estrategia, pero quizás no como un conjunto, como un sistema más integrado. Ahora, por una u otra razón, eso no se hizo, porque no es que estamos discutiendo de la pobreza ayer y nos enteramos ayer que Argentina tenía un problema estructural. Y por otro lado, viendo un poco el mapa de la región, una de las curiosidades de los últimos tiempos es que la Argentina es como que está escindida del resto de la región. La región viene disminuyendo los niveles de pobreza. Ahora, este año particularmente no, porque todos han aumentado, pero viene disminuyendo de hace 20 años, ponele, y Argentina viene creciendo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo explicamos eso? Como bien decís, la pobreza es un problema histórico, es una deuda que tenemos histórica como país. Hace más de 25 años que no logramos perforar un piso. Siempre hay un cuarto de los argentinos, un 25% de las personas que viven en el país, que están en situación de pobreza, ¿no? Y como bien decís, es necesario poner esto en un contexto regional, donde en los últimos 20 años la gran mayoría de los países de la región lograron disminuir la pobreza. Chile, por ejemplo, pasó de un 25% de pobreza a un 5%
10% de pobreza hasta, ¿no?, el año pasado. Ahora la situación que ya tenía Argentina de mayor gravedad respecto de la región también nos pone en peores condiciones para hacer frente a los impactos de la pandemia. Esta deuda histórica que tiene el país marca, creo, una urgencia de consensos a través del arco político que debería transversalizar a todos los partidos y a todos los sectores para poner realmente esto como prioridad uno. Y si me preguntás por dónde arrancar, yo creo que lo más cerca que estamos es en poder garantizar que estos casi 6,2 millones de niños, niñas y adolescentes que están en situación de pobreza no lo estén y que puedan tener sus necesidades básicas, ¿no? Porque cuando hablamos de pobreza queda por ahí con un concepto muy amplio ahí de que no se entiende bien qué es. Bueno, son personas que todos los meses no pueden tener sus necesidades más básicas satisfechas, desde la comida, el transporte, la vivienda, la ropa, siempre les falta algo y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes en su gran mayoría. Atacar ese problema debería ser la primera urgencia de la clase política, pero por supuesto no es algo que esto pueda hacer el Estado solo. Es necesario un acuerdo también que exceda al ámbito público, convocando a otros sectores, al sector privado, a los sindicatos, a los movimientos sociales y también a los medios de comunicación en cómo se discuten, cómo se plantean estas cuestiones. Bien, Gala, muchas gracias, muy amable. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta Adiós. Luego. Bueno, hemos estado hablando con una de las más prestigiosas analistas de la pobreza en la Argentina.